dioses de la Biblia. Un tema 100% académico, un tema 100% no religioso. Este tipo de enseñanza es enemigo de la religión. ¿Por qué? Porque la religión enseña dogma, la religión enseña fe, no enseña sucesos comprobables, sino son mitologías, son enseñanzas teológicas que nada tiene que ver con la realidad. Recuerden que enseñamos a el Dios Elyon, conocido como el Elyon, el Dios Altísimo, el Padre de los dioses. Vimos también el Dios Yahvé, conocido como Jehová, el Dios de Edom. Una enseñanza muy buena que tuvo muchas vistas. Jehová el dragón, muy fuerte la enseñanza, pero pues está ahí explícito en la Biblia. Son temas que uno no los inventa, son temas que ahí están, y está explícitamente en los textos las características del Dios Jehová. Vimos también el Shaddai, el Dios de la montaña, de las estepas, el Dios destructor. Temas muy bonitos, ¿no? Pero la mayoría de las enseñanzas y corrientes espirituales normalmente abrámicas se ha enseñado nada más de un Dios masculino. No hemos escuchado los cristianos que se enseñe sobre alguna diosa. ¿Por qué? Porque siempre se ha sabido que es mitología o paganismo. Siempre están los dioses masculinos, pero no están las diosas femeninas. Pero curiosamente en la Biblia habla de diosas. De hecho, hay una cultura ancestral que miraban esos temas de las diosas, pero hay una enseñanza que dice que es una nueva revelación, pero que de nueva no tiene nada, vamos a ver con la escritura, es muy antigua, sobre la Madre Espíritu Santo. Si hemos escuchado hablar de la Madre Espíritu Santo, que hay movimientos que enseñan que el Espíritu Santo es mujer, que el Espíritu Santo es femenino. Hay otras enseñanzas dentro del cristianismo. Cuando hablo de cristianismo, es cristianismo católico. Lo que viene siendo lo que se conoce como cristianismo, pues son los protestantes, que de cristianos no tienen nada, ¿no? Es protestantismo, protestan de los cristianos. El verdadero cristiano es la católica. Pues ellos creen en la Madre de Dios, que viene siendo María, la Madre de Jesús. Otros lo conocen como la Madre de Dios, y la veneran, hacen su imagen, le rezan. ¿Por qué? Porque es la mediadora entre Dios y los hombres. Estoy hablando conforme al pensamiento de ellos, ¿no? Que ellos creen de esa manera y se respetan, ¿no? Pero ¿de dónde viene la idea de una diosa femenina? ¿De dónde la sacaron? Si todo el tiempo se ha enseñado lo que es de Dios el Padre, todo el tiempo. Lo que viene siendo que Dios es hombre, o atributos masculinos de Dios, y no de lo femenino. Ya después hubo lo que es corrientes dentro del judaísmo y dentro del cristianismo sobre lo que conocemos como la Shejinah. La Shejinah es un término femenino que hace alusión al Espíritu Santo, que son el lado femenino del Creador, como el que consuela, la que amamanta, la que cuida, la que resguarda, que son atributos femeninos del Padre. Pero eso fue un invento. ¿Por qué? Porque dentro de los dioses ugaríticos, dentro de los dioses antiguos, el concepto de Dios el Creador venía como padre-madre, o sea, una dualidad. Había lo que es creencias, que valga la redundancia, creían
Padre Cielo y la Madre Tierra. Astrológicamente, el Padre Sol y su feminidad que daba la fertilidad aquí, pues era la tierra, ¿no? Pues muchas culturas así lo creían. Esto es lo que es esa manera de introducción, porque lo vamos a ver con capítulo y versículo. Voy a enseñar con las Sagradas Escrituras, que se ha enseñado que son escrituras inspiradas por Dios, pero no. Se instituyó en el siglo VI con la reforma deuteronómica, en donde inventaron la Torá, inventaron esos mandamientos con fines políticos y de expansionarse, de expansión del reino de Judá sobre Israel y conquistar naciones a través de un libro sagrado. O sea, todo eso está en la Escritura. Y con la misma Escritura, con el mismo invento, vamos lo que es a enseñar, lo que realmente dice ahí. No lo que el pastor Dani se le ocurre enseñar, sino lo que realmente dice ahí. Porque esta Escritura, lo que es la Santa Biblia, más el Antiguo Testamento, no la escribí yo. No, yo no tengo tantos años. No lo escribí yo. Lo escribieron varios autores desconocidos que se lo adjudicaron a Moisés, pero que Moisés y él la tenían en el tiempo. Y ahí enseñaron la transición de varios dioses y de cómo inventaron al dios judaico, y quedó en el Padre, por un pensamiento misógino, por un pensamiento machista, por un pensamiento en donde la mujer era un cero a la izquierda. De hecho, en las genealogías a las niñas no se cuentan. Siempre fulano tuvo 12 hijos, Jacob el patriarca, y dice que tuvo una hija llamada Dina. No, tuvo más hijas, nada más que se menciona a Dina por el suceso que tuvo, lo que es que fue violada, ¿no? Que fue ultrajada, y como fue muy redundante, pues la apuntaron como hija. Pero en la antigüedad la mujer no podía dar tribu, porque la mujer nada más servía para procrear hijos. Si una mujer era estéril, no era considerada una mujer apta. Y entre las mujeres competían para agradar más al marido y a la sociedad, que entre más hijos tenían, más valían. De hecho, vayámonos al tiempo de las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, tenían 10 hijos, 12 hijos, 24 tuvo una bisabuela mía, del lado paterno, 24 hijos, pobre mujer estuvo toda su vida embarazada. Abuelita María, 18. 18 hijos, lo que es aquí también. O sea, era muy común en aquel entonces, porque la mujer que no podía parir, una mujer que no podía parir no era considerada mujer. Pues era un mundo machista. Entonces nos enseñaron a nosotros en la Biblia un libro machista, en donde la mujer no tiene vela en el entierro más que para tener hijos y cuidarlos, nada más. Y esconde las religiones abrámicas, los orígenes de su Dios Yahvé, conocido como Jehová. ¿Por qué? Porque en sus orígenes y la arqueología bíblica, la epigrafía, han descubierto que Yahvé, el Dios de Israel, tenía su contraparte femenina, su consorte. En otras palabras, Yahvé tenía esposa. El tema es Ashera, o Asera, o Ashera, la esposa de Dios. ¿Cómo está eso? Que Dios tenía esposa. Si tiene esposa fulano, que no tenga esposa Dios. Si yo me he casado 2 veces, que Dios no se haya casado. ¿Por qué el mundo cristiano no puede concebir en su cabeza que Dios tenga esposa, que Dios haya tenido mujer? ¿Cómo está eso? Para muchos debe ser un bombazo, una revelación muy fuerte, que cómo el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso,
como si tener relaciones sería un pecado. Pues en la antigüedad había lo que es dioses y diosas. Y vamos a dar lo que es las fechas, ¿no? El tema es Acera, se conoce como Ashra, Ashera, Acera, Aserat, la esposa de Dios. Y lo vamos a ver con la escritura. Siempre les sugiero que traigan en qué anotar, o traigan Biblia, o me sigan por YouTube, le den like, activan la campanita y vean detenidamente que les voy a dar capítulo y versículo para que no piensen que es un invento del pastor Dani o invento de gente atea que quiere denigrar a la religión. Porque recuerdan que a ustedes, a mí, nos han dicho, ¿quién eres tú para cuestionar la Biblia? ¿O quién eres tú para cuestionar a Dios? Yo podría decir, ¿quién se cree la religión? Que se cree incuestionable. Pues lo vamos a ver con argumentos bíblicos de cómo Dios tenía esposa. Orígenes politeístas y misóginos que incomodan a las religiones monoteístas semíticas actuales. Bueno, ¿cuáles son las religiones semíticas actuales? Se les conoce como las religiones abrámicas, o sea, el judaísmo actual, el islam, que son los musulmanes, los árabes, pues, y los cristianos. Pero el cristianismo tiene muchas variantes. El cristianismo original es católico, el cristianismo protestante de 1521 hacia acá. Porque antes en 1521 no existían los aleluyas, no existían los cristianos que conocemos como los hermanos de X iglesia, no existían. Los testigos de Javier tampoco existían, de 1521 para acá. Antes era la iglesia cristiana, el cristianismo, la iglesia católica. Y también de ahí del cristianismo se deriva mormonismo, testigos de Javier, iglesias trinitarias, iglesias unitarias, y 33,000 formas de pensar distintas del cristianismo, pero todos ellos creen que Dios el Padre es único, es uno, y no tiene su contraparte o su consorte femenino, o sea, no tiene mujer. Pero vamos a ver a la teología y a la Biblia de cómo Dios tenía mujer. Pero al niño, a Diosito, lo dejó la mujer. Se divorció y lo vamos a ver con la escritura. No son inventos de uno, a lo mejor le está cayendo a usted, a los que me están escuchando por las redes sociales y a los que tengo aquí presentes, de cómo Dios se divorció, cómo Dios lo dejó la mujer entonces. Dios empieza a ordenar, entre comillas, o sea, los machistas se inventaron a que Dios les hablaba y empezaron a denigrar a la diosa, a denigrar a la mujer, y la tacharon como ídolo. Pero ahora vamos a ver en los textos cómo el profeta Elías apoyaba la adoración de la diosa Ashera. El profeta Elías apoyaba a los profetas de Ashera. Y lo vamos a ver con la escritura. Okay. Desde el siglo VIII, escuchen, desde el siglo VIII hasta la reforma religiosa del rey Josías en el siglo VI, se simultaneó el culto del Dios Padre con la diosa Madre. ¿Qué significa? Que en un solo culto se adoraba a Dios Padre y a la diosa Madre. Y se bendecía, que te bendiga Yahvé y su Ashera en tu camino. Siempre decía que como dice lo que es ahorita el cristiano católico, con la ayuda de Dios y la Virgen María. O que mi Diosito te acompañe y Santa María Santísima también. O sea, no me estoy burlando del católico, no, estoy comentando cómo bendice el catolicismo. Pero esa bendición es milenaria. Antes decía que Jehová, o sea, Yahvé, te bendiga y su Ashera. Ahorita vamos a ver en qué fecha se hacían eso.
porque todo está documentado, que usted lo puede checar en Google. Son investigaciones, o sea, no son inventos. No lo implementé yo, está implementado por arqueólogos de renombre, con escritura cuneiforme en piedra, grabadas, o sea, es evidencia de cómo se creían en los siglos y milenios anteriores, cómo creían en una diosa. Okay. Hay incluso quien prolonga que este politeísmo semita, o sea, creencia en varios dioses, primigenió hasta el siglo II antes de la era común, o sea, antes de Cristo, en la época de los macabeos. Quiere decir que 2 siglos antes de que el maestro naciera en este mundo, se creía también en que Dios tenía una esposa. La creencia de que Dios no tenía esposa y era célibe fue del siglo VI antes de Cristo para acá, con la reforma del rey Josías, el rey que empezó a reinar desde los 8 años. En las historias bíblicas, en los libritos así para niños enseñan de que el rey Josías, siendo un niño de 8 años, tomó el trono y fue el rey que empezó a reinar, valga la redundancia, de siendo un niño. Y él hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Él instituyó el quitar la idolatría y el quitar las imágenes de los dioses, incluyendo a Shera, para denigrar a la mujer. Y eso lo vamos a ver. Pero la creencia de las demás naciones, incluyendo de Israel, en cuanto a la feminidad de la deidad, es de tiempos inmemorables. Lo encontramos en las Venus del Paleolítico Superior entre los años 40.000 al 10.000 antes de Cristo. La gente ya creía en el Padre Cielo y la Madre Tierra. La gente ya creía entre el Dios Sol y la diosa Luna. Siempre se ha creído, y podemos ver estatuillas en donde figura un humanoide de mujer con pechos descubiertos y levantándose los pechos de la figura, como diciendo, hay mucho sustento, porque el pecho lo que simboliza el criar, el sustento, y así lo que se adoraban al padre y madre, porque creían que los dos eran uno, creían en el matrimonio celestial. Se creía que el Dios creador respondía al binomio padre-madre, eso estamos viendo ahorita, Dios Padre Sol, dador de la semilla de la vida, y la diosa madre, que es la tierra donde la semilla germina. Y entre los dos sería el Dios creador, o sea, cielo y tierra. Tanto así que una de las interpretaciones de uno de los textos de la Torá dice: honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Nosotros creemos que está hablando de honrar al papá progenitor y a la mamá que nos dio a luz. También es un mandamiento que aplica a eso, ¿no? Pero en su sentido más espiritual o más a fondo, se enseña que uno tiene que amar al Padre Cielo y a nuestra Madre Tierra, siendo un ecologista, cuidando los ríos, cuidando los animales, respetando la naturaleza, porque en sí misma la naturaleza es una diosa. Así se creía antes, ¿no? No nomás en Israel se creía, hermano, hermana, persona que me escucha, no nada más en Israel se creía en este tipo de creencia de que había una contraparte al masculino, que era un femenino. No. En el hinduismo, los que pueden estudiar ahí, se conocía como Shiva y Parvati, o sea, el dios Shiva masculino, Parvati femenino, o Vishnu y Lakshmi. En Egipto, Amón y su esposa Mut. De Amón viene la palabra Amén, de Amón Ra, el dios Sol. Y el cristiano ahí lo que se invoca a una deidad de egipcia, al decir amén. Y todos, ¿cuántos dicen amén? Y el cristiano, amén, gloria a Dios, está diciendo Amón Ra, Amón. Porque los judíos decían que Amón era uno de los dioses conocidos como el Padre, o sea, Ra. Bendito sea Hashem, bendito Dios. Dentro de Sumeria, que es una de las enseñanzas
galaxias más antiguas, una cultura muy antigua, una civilización muy antigua, los sumerios, ellos creían en Marduk y en Sarpanitun. Si nos vamos a los griegos, ellos conocían en el padre Zeus y Hera, su esposa. Si te ibas a Roma, creían en Júpiter y Juno. De ahí viene Januari, enero, el nombre de una diosa. Okay. Entonces siempre se ha creído, ahí va lo bueno, en que los judíos, el Dios bíblico, o sea, el Dios de los musulmanes y los cristianos, era un Dios célibe y único en las religiones antiguas. O sea, lo hicieron diferente de los demás. Nosotros, dijeron los judíos modernos del siglo VI, queremos un Dios único que no se parezca a las demás naciones. Y inventaron que todos los demás dioses eran ídolos, sin poder. Como si lo vimos en Deuteronomio 32:8, cuando el Padre, el Dios Altísimo, cuando vimos la enseñanza del Dios Altísimo, le dio herencia a todos sus hijos. Y a Jehová o a Yahvé le dio la porción de Israel. No es un invento, lo dice ahí. Pero ya después, como quisieron a Yahvé engrandecerlo como el Dios Todopoderoso, pues vamos a hacerlo único. Y si los demás tienen mujer, pues este no va a tener. Para denigrar a la mujer. Porque la mujer es la mala. ¿Y qué es lo que enseña el cristianismo? No permito a la mujer enseñar, sino que calle y aprenda silenciosamente, y si quiere preguntar, pregúntale a su marido en casa, porque la mujer es la que pecó. O sea, vemos ahí cómo son las enseñanzas misóginas. Bendito Dios. Sin embargo, la teología y los nuevos estudios bíblicos y la epigrafía han recuperado la importancia que en sus orígenes las religiones abrámicas tuvo la diosa Asherah o Ashera, venerada como la esposa de Dios. Bendito Dios. El cambio fue progresivo, no se cambió de la noche a la mañana. Pasado del politeísmo, que quiere decir creer en muchos dioses, a una monolatría transitoria, en la que se convive con otros dioses, o sea, que se creen otros dioses, pero se proclama a Yahvé o a Jehová como el verdadero Dios, o sea, el Dios principal, pero sin dejar de creer en otros dioses, hasta pasar a un monoteísmo, pues unas corrientes monoteístas, a un solo Dios, que no existe otro más que Él, y fue proclamado por Abraham, según ellos, que es un personaje ficticio, que luego se los doy en una enseñanza. Abraham no existió, Isaac no existió, Jacob no existió, y otros personajes bíblicos que no existieron, los que llevamos para atrás. Es un cuento literario. ¿A poco usted cree que es Santa Claus? Pues Santa Claus no, pero en esos personajes que está diciendo la Biblia sí. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron de esa manera. Porque la Biblia viene y pues yo creo en todo lo que dice la Biblia. Lo vamos a comprobar. Todo es comprobable. La religión se hace como que nadie puede cuestionarla. Y si cuestionas a Dios, te vas a ir al infierno. Porque ya ven que dice, nadie le va a agregar. Ni a quitar, exactamente. Exactamente. Nadie le quita y nadie le pone, pero aquí nadie le está quitando. No, estamos comprobando si realmente es cierto. No, yo digo, por eso es que yo creo. Porque dice, nadie le quita, nadie le pone. Y entonces, lo que ahí dice, pues es verdad. Vamos a comprobar con la escritura si esos personajes, le estoy adelantando a temas que posteriormente voy a enseñar, fueron verídicos o no. Y con la misma Biblia lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque yo creo lo que viene siendo en Caperucita Roja, y creo en el lobo feroz. ¿Pero de dónde lo sacaste? Hay un cuento de Walt Disney que enseña. Yo no creo que el príncipe azul que Caperucita Roja pues iba a lo que es con su abuela, y había un lobo feroz que la buscaba. Entonces quedó en Caperucita Roja porque está escrito en un cuento. ¿Por qué creemos en Abraham, Isaac y Jacob? Porque está escrito en un cuento llamado Torá, que es igual que El Señor de los Anillos, que es igual que otro tipo de literatura que son literatura, cuentos. Recordemos algo, la Biblia
Biblia es creada lo que es teológicamente. Son historias de fe, son parábolas que se usan para una enseñanza. Muchas cosas son comprobables históricamente, otras cosas no. Pero lo vamos a ver con calma. Porque estamos viendo cómo el Dios bíblico llamado Yahvé, o Jehová de los ejércitos, como se conoce, tenía esposa. Y como en la Biblia así lo enseña, pero el cristianismo tratan de ocultarlo. Aunque el cristianismo convencional, que viene siendo la Iglesia Cristiana Católica, ellos conservaron las enseñanzas de los antiguos, de la diosa madre, pero le pusieron el nombre de María, la madre de Dios. Pero para el cristianismo Dios se humanó. Se humanó, tomó forma humana, entonces madre de Dios, para ocultar esa parte de que Jehová tuvo esposa. Lo ocultaron, o sea, te dieron una verdad a medias, pero lo vamos a ver con la escritura. Okay. Se implementó el culto a Ashera en Israel, en Samaria, bajo los reyes Acab, Joacás, entre otros. Bendito Dios. El profeta Elías respetó la adoración a Ashera. ¿Cómo está eso que el profeta Elías, uno de los más grandes personajes bíblicos, subraya la palabra personaje bíblico, que enseñó al único Dios verdadero? Lo vamos a leer, ¿no? Pero él implementaba la adoración a Ashera y respetaba a los sacerdotes de Ashera. ¿Por qué respetó a los sacerdotes de Ashera? Porque ellos eran los que conducían el culto a Ashera. ¿Para qué no? Pues, ¿por qué no los eliminó? Porque estaba de acuerdo con esa enseñanza. Y eso lo vamos a ver aquí, lo que es con la palabra, ¿no? Primera de Reyes, no son inventos del pastor Dani, ¿no? Lo dice la escritura. Primera de Reyes 18, versículo 19. Dice así, ¿no? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. No se le olvide esto, 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Ashera, que comen con la mesa de Jezabel. Jezabel, una reina pagana. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cheques el dato. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se había convocado a los profetas de Baal y se había convocado a los profetas de Ashera. ¿Por qué se puso en contra de Baal y de sus profetas? ¿Por qué no se metió contra Ashera, contra Sera? ¿Por qué no se metió en contra de los sacerdotes de Ashera si supuestamente eran sacerdotes paganos, de dioses falsos? Vean lo que es la diferencia. ¿Por qué contra los profetas de Baal y no contra los profetas de Ashera? Seguimos. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ya no menciona a los profetas de Ashera. Nada más que estaban presentes ahí. Okay. Déjenselos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, pónganlo en la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé a otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien has dicho. Y sigue lo que es la historia. Okay. Voy a omitir varios textos. Y tomando Elías 12 piedras, cuando ya le tocó a Elías, ¿no?, con
conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras en el altar el nombre de Jehová, y después puso una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Ok, ahí va el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que tú vuelves y que vuelves tú el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, o sea, la consumió. Pero chéquese lo que dice aquí el profeta Elías, algo muy importante que tiene mucho que ver con esta enseñanza. Prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿A quiénes degolló? A los profetas de Baal, a los idólatras. ¿Y por qué no degolló ni persiguió a los profetas de Baal, de Ashera? Si supuestamente Elías estaba en contra de la idolatría, ¿por qué no mató a los profetas de Ashera? Porque se iba a meter en un problemón, porque era la esposa de Jehová. Los profetas de Baal son los que tenían problemas y querían quitar del reinado al Dios Jehová para quedarse con el reinado y con la reina, con Ashra, con Asera, o sea, con la diosa. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dio a entender el profeta Elías cuando mató a los 400 profetas de Baal? Que dijo que no escape ninguno. Cuando mató a los profetas de Baal, significa que mató a la idolatría y que no estaba de acuerdo en que esos profetas dieran oraciones o dieran sacrificios a Baal, por eso los mató. Entonces, al no matar a los profetas de Ashera, queda a entender que la adoración a Ashera era permitida por el profeta Elías, que era profeta de Jehová. Entonces vemos que a los profetas de Ashera los respetó, porque esos profetas o esos sacerdotes eran los que ofrecían libaciones y ofrecían el culto dentro del templo. Ashera estaba, su imagen, porque tiene una imagen, estaba lo que es dentro del primer templo de Israel y era adorada junto con Jehová, era adorada junto con el Padre. Uno de los símbolos de Ashera, tiene varios, o sea, acá para atrás, es el árbol frondoso, el pino, que tú le haces culto y te inclinas ante él cuando pones un regalo en el arbolito de Navidad. El árbol frondoso, el pino. Y otro, la paloma. Yo le llamo la palomita buena onda. No está permitido faltarle al respeto a la mamá. ¿Qué dijo Jesús? Toda blasfemia, todo insulto en contra del Hijo del Hombre, o sea, de Él mismo, le será perdonado. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el que viene. O sea, contra mamá no se metan, contra Ashra no se metan, contra Sera no se metan. Es la gran madre, la niña de los ojos de Dios, su esposa.
¿Cuál es el símbolo del Espíritu Santo? Una palabra del Espíritu Santo te cubrirá, le dijo a la mujer. Y cuando están los demonios que van en contra de Jesús, ellos dijeron, tú eres hijo del Dios Altísimo, que traes con nosotros Jesús Nazareno. Pero el padre engendra, mamá cuida. Es hijo del Dios Altísimo, pero su madre aquí en la tierra lo cuidó, lo resguardó, lo apoyó en los milagros, lo ungió, conocido como mamá Espíritu Santo. Pues Ashra es conocida como la sabiduría. Dice en Proverbios 8 creo, Jehová me poseía en el principio. Yo estaba con él cuando hacía la curvatura, el círculo de la tierra. Ahí estaba yo cuando formaba los montes. Yo soy la sabiduría. Era uno de los nombres que se conocía a la diosa madre, a Ashera. Porque en el principio dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, o sea, vamos a hacerlo hombre y mujer como nosotros. ¿Por qué no dijo, crearé al hombre a mi imagen? Sino dijo, hagamos. Y cuando Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, no dijo, ahora el hombre es como yo, que sabe bien y el mal, no, dijo, como uno de nosotros. Bendito Dios. O sea, es permitido el insulto o blasfemia contra Jesús. Jesús lo enseñó, no lo digo yo. Pero el faltarle respeto a mamá Espíritu Santo, faltarle respeto a la sabiduría, faltarle respeto a Ashra, aunque al cristiano no le guste esa enseñanza, porque se le revuelven las tripas cuando escuchan ese tipo de enseñanza, aunque no les guste, si ofenden al Espíritu Santo, ofenden a mamá, no les será perdonado ni en este siglo ni en el que viene. Pues aquí en la escritura vimos, en Primera de Reyes, que se conocía a Ashra. Okay. Pero hubo un rey, el primer rey, que quitó toda la adoración a los demás dioses, a los santuarios, incluidos a Ashera. Ahora nos vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó, ¿Versículo qué? versículo 4 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice así: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Ashra e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Ahí luego enseño la serpiente Nehushtan, la serpiente de bronce, muy buena enseñanza. Pues vemos que este rey, el rey Ezequías, en el año 716 al 687 antes de la era común, antes de Cristo, quitó la adoración a Ashera. O sea, la empezaron a eliminar para quitar y borrar todo vestigio de la diosa madre, para darle un título nada más de patriarca, un título machista a Dios, quitarle su contraparte, o sea, su mujer. Segunda de Reyes 21, 3, 7. Segunda de Reyes 21, versículo 7, del 3 al 7. Porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías que su padre había derribado. O sea, otro rey que era hijo de Ezequías. Cuando Ezequías murió, llega otro rey que era su hijo, edificó los lugares altos y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Ashra como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas personas y adoró a los dioses, al politeísmo, la verdadera fe del pueblo antiguo. Cuando después hacen esto, empiezan a apostatar. Vinieron los mentirosos, quitaron el politeísmo e implementaron a la fuerza
al Dios único, al monoteísmo, porque a ti y a mí nos han enseñado que la verdadera fe es el monoteísmo, pero no. ¿Por qué creen que mataron a Jesús? Y decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque hay un texto que te voy a decir. Decían que Jesús, por el príncipe de los demonios, sacaba fuera a los demonios. Él decía que no. Por el dedo de Dios yo hago estas cosas. El dedo de Dios es considerado Espíritu Santo. El dedo de Dios es considerado Ashra, Asera. Su mano derecha, o sea, su mujer, lo más sagrado para él. Entonces, Jesús, que más adelante lo explico, tenía, y sus discípulos tenían la creencia de los del primer templo. Bendito Dios. Segunda de Reyes, ¿qué es ahí? Segunda de Reyes 3:7. Y el versículo 7 dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a las cuales escogí de todas las tribus de Israel. O sea, el rey Ezequías quita el culto a Acera y el rey Manasés, su hijo, lo vuelve a implementar, la verdadera fe del pueblo judío, porque ellos empezaron como politeístas. Ellos empezaron con la creencia de muchos dioses, porque de hecho, si nos vamos a Deuteronomio 32:8, cuando se reparten las tierras, Jehová era un Dios menor, era un junior, era hijo, no era el Dios Altísimo. El Dios Altísimo le dio heredad. Y nos vamos también a Salmos capítulo 12, donde dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando del Dios él. Pídeme y te daré por herencia a todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es el Dios de este mundo? ¿Cuándo heredó esas naciones? Otro tema muy fuerte. Bendito Dios. Y te estoy dando capítulo y versículo. Bendito Dios. ¿Salmos qué dijiste? Salmos capítulo 2. ¿Y el otro cuál era? Segunda de Reyes 31 del 3 al 7. Bueno, ¿cuándo empezó el monoteísmo? ¿Cuándo se quitó la enseñanza de la diosa madre, la adoración? Sería la reforma religiosa del rey Josías en el año 622 antes de Cristo, o sea, en el siglo VI, la que acabaría definitivamente con el politeísmo semita, o sea, la fe del Dios de Abraham, o sea, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, eran muchos dioses. Creían en el Shaddai, que era el dios de la montaña, creían en el Yon, lo que es el Altísimo, que era su sacerdote, era Melquisedec. Recuerden que vimos esas enseñanzas. Pues el tiempo patriarcal creían en muchos dioses. Ya después vino Yahvé. Yahvé fue impuesto. Recuerden que Yahvé o Jehová era el dios de los edomitas. Lo vimos la clase pasada. Y Edom es un país extranjero. Él fue Dios de Moisés, Dios de los madianitas, Dios de Seir, Dios de Arán, algo así, de Temán, del sur, que después pasa a ser Dios de Israel, pero por la fuerza. Para entender todos estos temas tenemos que estudiar a profundidad lo que viene siendo el antes del exilio babilónico, que es la fe a los dioses, incluyendo a Ashera, la diosa madre, y después del exilio babilónico, que es cuando inventan a los profetas, para implementar y resurgir una nueva religión y destronar el panteón cananeo de todos los dioses y poner por la fuerza, a pena de muerte por el rey Josías, a todo aquel que no creyera como ellos. Y eso se implementa en el año 622. Y eso se hizo con el único fin de unir políticamente al país en torno a
un Dios único, o sea, lo inventaron con fines políticos. Inventaron las 12 tribus, que eran hijos de un mismo padre, de un antecesor. Pues tenemos algo en común, vamos a unirnos. Inventaron las historias de Moisés, inventaron ese tipo, todo eso, y lo vamos a implementar con la escritura, porque no son inventos míos, está en la escritura. Ashera tenía otros nombres. Ashera se le llamaba Astarot, y es equivalente a la diosa Ishtar babilónica. De ahí viene la reina Esther, el nombre de Esther, Ishtar, de la diosa Ashera. Recuerde que uno de los nombres de los patriarcas es Asher o Aser, así como está Rubén, Leví, Dan, Neftalí. Recuerdo los nombres de los patriarcas: Judá, José, Joseph, Benjamín, Benjamín. Uno de ellos era Asher, en honor a la diosa Ashera, ya de los tiempos patriarcales que Abraham y Isaac y Jacob creían. Están los mismos nombres de ellos. Bendito Dios. Un patriarcado misógino se encargó de despojar a Ashera de su trono, porque pensaron que restaba trascendencia a Yahvé, el varón. O sea, tanta era la adoración a la diosa madre que le restaba importancia al Dios principal. O sea, como que la mujer que tengo está resaltando más que yo. Entonces, pues, ¿cómo? Si yo soy el patrón, yo soy el jefe, pero que se está dando más a conocer, pues es la mujer. Entonces dijeron, aquí la diosa está teniendo más relevancia que el Dios varón llamado Yahvé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacarla del juego para que Yahvé sea el único y tenga toda la preeminencia. Algunas tesis sostienen que el motivo fue doble. Por un lado, consideraban la antinomia del Dios único, y por otro, necesitaban unir al pueblo de Israel. Pero el Dios único no tenía que ser necesariamente varón. Otros sostienen que el concepto de Dios es asexual, que no es varón ni hembra. Sin embargo, se ha exaltado la masculinidad en detrimento de sus valores femeninos, imponiéndole como padre, condicionando entre la feligresía el modo de imaginarlo. O sea, ¿cómo se imagina la gente a Dios? Como el Padre Celestial, siempre como un anciano con barba blanca y su túnica blanca. O sea, todo el tiempo un concepto de papá, de anciano, de protector, pero como un anciano, un patriarca. Pues lo implementaron así. Ashera es citada en 9 libros de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento. La importancia de Ashera se menciona mucho, están 9 libros: Éxodo, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Isaías, Jeremías, en Crónicas, y aunque discutida mención en Oseas 14:9. Vamos a ver qué dice Oseas 14:9. Oseas 14, versículo 9. Oseas 14:9. Bendito Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Bendito Dios. ¿Por qué le llamaban rebeldes? Porque ellos, o sea, el pueblo, quería seguir adorando conforme a sus costumbres al Dios Padre y a la diosa Madre juntos. Y cuando llegan los profetas, eran por decisiones políticas que hablaban en nombre de Jehová y condenaban toda idolatría. Recuerden que para el profeta Elías la idolatría eran los profetas de Baal. Nunca mencionó de idólatras a los profetas de Asera, ni siquiera los persiguió, ni siquiera los mató.
Todo el problema fue contra Baal, no contra Asherah. ¿Se equivocó el profeta? No, no se equivocó. Sino que ahí el problema era Baal. Encontramos su nombre 40 veces en la Biblia, en los profetas, Asherah. Su nombre en la Biblia está 40 veces. Siempre desde un marco peyorativo y hostil, para que se abandonase su culto y sus ídolos. O sea, denigraron la imagen de Asherah para que la gente lo abandonara. Bendito Dios. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaré sus imágenes de Asherah, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso la desapareció. Por eso la desapareció. Pero cuando se escribieron estos textos fue en el año 600, en el siglo VI. Entonces, antes del siglo VI no existía la Torá. Antes del siglo VI no existía la Biblia. Lo implementaron en nombre de Jehová para que la gente abandonara esas creencias. Fue implementado por la fuerza. El Dios varonil, el Dios machista. Y eso que yo le digo del siglo VI, lo puede usted corroborar en cualquier enciclopedia, en cualquier video de YouTube, en la arqueología, cuando se escribieron los libros bíblicos y quién fue lo que escribió, no son inventos de uno. O sea, no le invento lo que son las fechas, ¿no? Bendito Dios. Yahvé, oh Jehová, era el Dios de los reinos semitas de Samaria y de Judá, al menos en la era de hierro, pues no se conservan textos anteriores antes del siglo VIII. O sea, antes del siglo VIII no se mencionaba el nombre de Yahvé. No existía el nombre de Yahvé antes del siglo VIII. Era el Dios de esos grupos de Samaria, grupos de Judá. Antes del siglo VIII no se creía en Yahvé, se creían en más dioses. Cada tribu semita tenía su propia deidad tutelar. Cuando emergió el reinado, se promovió a Yahvé como Dios de Israel, superior a las demás deidades, de las que fue asumiendo progresivamente sus funciones. O sea, que de Yahvé pusieron en él características de los demás dioses, recuerde eso. Lo hicieron el Dios Altísimo, o sea, le pusieron cualidades de su padre, el yo, le pusieron cualidades de Baal. Después, por ejemplo, vemos que Baal, una de las cualidades que Baal tenía, que peleó contra Leviatán, contra el dragón, lo cuentan las historias sugaríticas. Pero cuando promovieron a Yahvé, dijeron que Yahvé había sido el que mató a Leviatán. O sea, se lo adjudicaron a él. De todos los dioses, para que me entiendas, hicieron uno, incluyendo a Asherah. O sea, funciones femeninas se las implementaron a Yahvé. Antes, la diosa de la fertilidad amamantaba la tierra, daba lo que es abundancia de la tierra, del cielo. O sea, ahora no, ahora es Jehová, ahora es Yahvé. O sea, las cualidades benéficas que hacían los demás dioses, incluyendo Asherah, se las implementaron a Yahvé para hacerlo superior a las demás deidades, asumiendo sus funciones. Asherah o Asera era tan antigua o más antigua que Yahvé. O sea, la creencia en la madre tierra o en los dioses era mucho más antigua que el Dios Jehová. La gente creía todo el tiempo en una diosa, decían la madre tierra, la diosa de la luna, la diosa de la fertilidad, la diosa de la vida, antes que un Dios masculino. Pues se ha demostrado su presencia icónica en la prehistoria. La Biblia confirmaba que había estatuas de esta diosa en los templos de Jerusalén, Betel y de Samaria. O sea, vimos que hubo reyes que quitaron su imagen. Significa que era muy notorio su adoración. Tanto así que había imágenes, no nomás en el templo, sino en las casas. Y se creía que Asherah era la madre de ellos. ¿Qué dice el cristianismo de ahora? Respeta a María, es tu madre. ¿Qué es la creencia?
es antigua, es milenaria. Decían eso de Ashra, decían eso de Acera. No nomás en los lugares altos había imágenes, no, sino en la casa. O sea, se adoraba más a Ashera que a Jehová. Se respetaba más a la mamá que al papá. Dígame, en los matrimonios conservadores de antes, ¿a quién miraban más los hijos? A la mamá. Y todo el tiempo a la mamá. Y cuando lo que llegaba el papá, todo cansado, ahí salía la mamá. Mira, este muchachito se portó mal, pégale. Ahí viene el papá, sin tallar. Por eso, conscientemente, entonces todos, por ejemplo, se celebra, por ejemplo, que hay un día de celebrar a la mamá, el 10 de mayo. Es más festejado la mamá que el papá. Exacto. Entonces, de hecho, el 10 de mayo es cumpleaños de Ashra, es cumpleaños de Acera, la diosa madre. Se celebra mamá y en todo el mundo se hace un pachangón. Pero cuando cumple años el papá, o cuando lo que es el día del padre, creo que es el tercer domingo de junio, dígame, ¿cuándo le hacen un pachangón al papá como si fuera la mamá? Nunca. Pues eso mismo hacían los antiguos, veneraban más a la madre que al papá. Bendito Dios. Se le conocía también como la reina del cielo. Vamos a ver con la escritura, ¿no? Jeremías dice, Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña. Jeremías 7:18, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Hay versiones que dicen que hacían pasteles. Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Pero chéquese lo que dice ahí, a la reina del cielo. ¿Cómo conocen a María? La reina del cielo. Y aquí estoy hablando de siglos antes de que la María, madre de Jesús, naciera. O sea, en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, a Ashra le cambiaron el nombre y le pusieron María. La reina del cielo. Pues la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Exactamente, la Virgen de Fátima, o sea, la Virgen de donde sea, es la misma raíz. Ashera, la reina del cielo, y es considerada la madre de los dioses, y ahí le va, incluyendo al Dios Jehová. Lo que se considera la esposa de él, o sea, de Yon, del Dios Altísimo, que junto con el Yon engendraron sus hijos. O sea, es la matrona, pues, la mamá de los pollitos. Ashra, la sabiduría, el Espíritu Santo. Pues es que la mujer es la que da luz, pues. Bendito sea Hashem. Bendito Dios. En el libro de los Reyes se dice que en aquel entonces había una estatua de Ashera atendida por personal femenino que le confeccionaban vestimentas y hacían rituales en su honor. La mayoría eran sacerdotisas. La atenuaban bien con su vestido bonito, le ponían ofrendas, le ponían tortas. Cuando le ponían tortas, no piense usted que era una torta de jamón, no, eran tortillas, se le llamaban tortillas. Cuando lo que es el profeta le pidió de comer a la viuda, dice, estoy aquí haciendo una torta para mí, para mi hijo, para comer y morir, y ya. Y le dicen, hazme una torta primeramente a mí, una torta en las brasas. No, estaba amasando, y estaba haciendo una tortilla. Nomás que ahí le llamaban torta. No creo que estaba haciendo una de jamón ahí, una especial. Una jamón con queso, nada que ver. Bendito Dios. Hacían rituales en su honor, recibían el nombre de Asherim o Acera, que es masculino, los postes, piedras sagradas vinculadas a las prácticas religiosas cananeas, que se colocaban en las colinas bajo los grandes árboles. ¿Qué es lo que hace usted el 24 de diciembre? Se pelea, puede comprar un árbol de Navidad y adornarlo con luces. Ashera, Ashra, la diosa madre, su símbolo era el pino, uno de los tantos símbolos que tiene. También se le conocía como la diosa del árbol de la vida.
porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Ashera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 14:23. O sea, en Primera de Reyes 14:23. Bendito Dios. Está plasmada esta revelación, que todos los cananeos antiguos, la mayoría, tenían la creencia muy arraigada en sus mentes y en sus corazones a la reina del cielo. Y le ofrecían tortas, le ofrecían libaciones, la adornaban bien, lo pondrían en lugares altos, porque era algo muy preciado para ellos. Y de hecho, el cristiano sigue adorando a Ashra el 24 de diciembre en todo el mundo, la adornan con el 12 de diciembre. el 12 de diciembre, ese es el cumpleaños de María, sí. Pero otra de las grandes adoraciones es el 24 de diciembre, Navidad, cuando ponen su pino, lo adornan de luces, de esferas, te inclinas hacia el árbol a poner un niño Dios, o sea, mamá de Dios, y poner lo que es un regalo. Sale adoración ahí, consciente o inconscientemente lo estás haciendo. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué un pino? Porque era su símbolo. Sí, lo que dice debajo de todo árbol Frondoso, exactamente. En los libros de los jueces, Dios ordena acabar con los ídolos falsos, entre ellos Ashra y Baal. Jueces 6:25, no te lo veo. Pero ahí les va. Es curioso cómo profetas y escribas ponían en boca de Dios lo que ellos pretendían. Decían: es que Dios me dijo, cuando Dios no les había dicho nada. Porque era para unificar al pueblo, era con fines políticos. O sea, decían que Dios les había dicho y les había ordenado que quitaran esos altares. Es curioso como profetas escribas ponían en boca de Dios lo que ellos pretendían. Baal era un antiguo dios adorado por fenicios, cartagineses y sirios, que en la Biblia terminaría siendo considerado como uno de los falsos dioses. Los profetas Isaías y Jeremías condenaron la idolatría de la diosa y exigían veneración única al Dios verdadero. O sea, en las copias bíblicas sobre nuevos papiros, sacerdotes, escribas, atendiendo al nuevo criterio monoteísta, fueron eliminando el rastro de la esposa de Dios. Cuando ya dice Ashera, ya le ponen la estaca o el árbol frondoso, para que la gente entienda que es un árbol común y corriente, pero no, ¿quién está detrás de ese árbol? Ashera, la esposa de Dios. Entonces los monoteístas inventaron todo eso para eliminar a la mujer. Existen pruebas arqueológicas muy antiguas que hacen referencia a estos textos, como estatuillas y amuletos, se destacan en los siglos 9 al 6 antes de la era común. Hay excavaciones, hay muchísimas maneras de cómo se puede comprobar esto, ¿no? Las principales tablillas, por esas tablillas se conoce que sus principales dioses de los cananeos fueron Dios de la lluvia, que era Baal, el trueno y la fertilidad, Ashra, la Ashtartu mesopotámica, escuche bien esto, Yam, Dios del caos y las tempestades, Mod, Dios de la muerte, Hadak, el rey del cielo, y Yah, Dios del mar, que posiblemente fuese el posterior Yahvé, el Yahvé breve. Estos dioses formaban parte de la corte principal conocido como El. Eran hijos del Altísimo. Ya lo vimos en Deuteronomio. Se descubrió que la palabra Ashera, o sea, Shera, se refería a la diosa madre de los cananeos. O sea, no era cualquier dios o cualquier diosa. Era la diosa principal, que era superior a los dioses menores. Si Jehová era un dios menor, ¿qué significa? Que Ashra estaba por encima de los dioses menores, por encima del dios Yahvé.
que el judío de hoy, con el invento del judaísmo del segundo templo hacia la fecha, desprestigiaron a la diosa madre y dijeron que era una simple diosa o un simple ídolo, cuando no es así. Bendito Dios. Ya casi termino. Con los fenicios había unos dibujos que se encontraron, una frase que dice así: yo los bendigo por Yahvé de Samaria y su Ashera. Y en otra: te bendigo por Yahvé de Temán y su Ashera, que él te bendiga y te guarde y esté con mi Señor. O sea, la bendición que se hacía antes: que te bendiga el Eterno y su Ashera, que te bendiga Yahvé y su Ashera, o sea, que te bendiga el padre y la madre, que te bendiga él y su esposa. Eran las bendiciones, y eso está en tablillas, es ciencia, no es invento. Está plasmado en jeroglíficos, que con la prueba del carbono 14 datan de esos siglos. Bendito Dios. Y habla de dos Yahvé: Yahvé de Samaria, que es el reino del norte, donde estaban los israelitas antiguos, y su Ashera, y Yahvé de Temán. Bendito Dios. Samaria es una región montañosa en la antigua Judea, el centro del reino de Israel, que incluía su capital. Y Temán era de la tribu de Judea, que ocupaba la región de Edom, al sur del Mar Muerto, que enseñamos en la clase pasada. Jehová, Yahvé, el Dios de Edom. Pues ahí mismo, en su arqueología, enseñaban: Yahvé, Dios de Temán, te bendiga junto con su Ashera. Al decir su, significa que era de Yahvé. Su. No decía la esposa, no, su esposa. Y el Dios de Temán, que era el mismo Yahvé, y su Ashera te bendiga. Era como por decir: dame la bendición, Amán, dame la bendición a Yahvé de Temán te bendiga y su Ashera. O sea, que el Dios y la diosa te bendigan. Era muy común en aquel entonces, pero eliminaron eso por su machismo. Bendito Dios. ¿Qué cosas, no? Interesante el tema. Y aquí vienen de estos que ya les implementé. Ya les hablé, como nos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué dice a nuestra? Está Proverbios 8. Jehová me poseía en el principio, yo soy la sabiduría. O sea, yo soy Ashra. Bendito Dios. Bendito Dios. Una prueba más, y ya con esto termino, de que la Biblia fue configurada al criterio cambiante de los hombres y no por revelación divina. Huérfano ya de la figura femenina, o sea, ya no había figura femenina, a Yahvé hubo que otorgársele ciertas pinceladas maternales para asumir el nuevo rol de padre-madre. Algunos ejemplos, cheque bien: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, seno de mujer, ¿no? Como lleva la que cría al que mama, a la tierra de las cuales juraste a tus padres. Eso está en Números 11, del 11 al 12. O sea, características de Asera, características de la diosa, características femeninas. Se las implementaron estos misóginos que no quieren a la mamá, que son machistas. Ahí te estoy dando capítulo y versículo, no son ideas mías. Ok. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Que te dio a luz, o sea, la mujer la que da luz. Deuteronomio 32, 18. ¿Quién engendra las gotas del rocío? O sea, el padre, ¿no? ¿Quién ha parido el hielo? ¿Quién pare? La mujer, ¿no?
¿Quién ha parido el cielo? ¿Quién da a luz a la escarcha del cielo? Está en Job 38, 28 al 29. O sea, le están poniendo características femeninas al Creador. Como si fuera él. Como si fuera Él. Quitaron a la diosa. Por mucho tiempo he guardado silencio, pero ahora grito como mujer de parto y resuello y jadeo a la vez. Isaías 42, 14. Ponen a un Dios célibe ahí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Isaías 49, 15. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Isaías 66, 13. Bendito Dios. Cuando ya implementaron todo el monoteísmo por la fuerza, con pena de muerte, el rey Josías por acá Y era un niño. empezó a reinar desde niño. Entonces vemos que al crear la Torá le pusieron características femeninas al Dios Yahvé para borrar de la existencia y borrar del mapa los demás dioses, pero más a la mamá. Bendito Dios. Creo que esta es la primera parte, no sé si de la segunda, a lo mejor, no se los prometo, pero esta es a grandes rasgos la historia de Ashera, Asherah, se pronuncia de varias maneras, la esposa de Dios. Déjenme su comentario, su like, compartan, para que estos temas vayan. Además, gente que salga del engaño de que las falsas religiones misóginas y machistas han implementado. Dios les bendiga, bendiciones. Dejamos de